8:36 de la mañana, conversábamos con Fernando y nuestro siguiente invitado sobre la ley que se podría votar. Y digo podría porque aparentemente y aún cuando está en agenda, no se ha descartado que se pueda aplazar la votación de este proyecto conocido como Ley Mordaza. Ley Mordaza, bueno, de acuerdo al congresista que nos acompañaba, Edwin Martínez, una ley que buscaría silenciar a la prensa. Y cito palabras textuales del parlamentario. Está con nosotros nuestro siguiente invitado, que es Rodrigo Zimmerman. Muchísimas gracias, Rodrigo, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Mávila, Fernando, ¿cómo están? ¿Se vota o no se vota la norma? No sabemos. Pero sí está en agenda, ¿no? Sí, está en agenda. Esperaríamos que se vote y que se vote, por supuesto, en contra, ¿no? Nos han estado comentando durante la mañana que podría votarse en las próximas horas. Esperaríamos que sea así, pero por supuesto con un voto en contra. Y como dijo el congresista, por supuesto, es una ley que busca silenciar a la prensa, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que abre de cara para que, viniendo este comentario de periodistas, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a la gente la importancia de esta norma en general, los peligros que puede tener para la libertad de expresión? No solo de los periodistas, hablo de fuentes, por ejemplo, que también se verían atemorizadas por la penalización que se quiere imponer al delito, la elevación de penas al delito de difamación, por ejemplo. A ver, lo que tenemos que considerar es que esto no es una norma o un proyecto de ley que afecte periodistas. Sí los afecta, por supuesto, pero afecta a la ciudadanía en general. Lo que busca este proyecto de ley es que la ciudadanía no conozca información respecto de casos de corrupción, irregularidades, funcionarios que tienen algún tipo de investigación. Esto es un atentado contra la libertad de información de la ciudadanía en general. Y lo decimos de esta manera, ¿por qué? Los periodistas nos encargamos de investigar, de entrevistar, de perseguir, de fiscalizar. Es el trabajo que tenemos que hacer. Si tenemos una espada sobre la cabeza todo el tiempo, con el riesgo de acabar presos, de ser empapelados, de ser procesados por la información que buscamos, ¿cómo se entera la ciudadanía finalmente de los casos que estamos investigando? Pensemos, por ejemplo, en el caso Orellana, ¿no? Este señor que está preso, ¿no?, por tráfico de tierras y entre otras cosas más, que empapeló a 36 periodistas para que no investigaran sus actos de corrupción. ¿Qué hubiera pasado si es que finalmente todos nos íbamos presos? Él estaría ahora libre, seguramente afectando a mucha gente más. Eso es un tema que afecta a periodistas, pero en última instancia a la ciudadanía en general. El caso de los congresistas, por ejemplo, que han recortado el sueldo a sus trabajadores. La información no la inventa el periodista, la información la recibe el periodista de un trabajador que se planta, se pone valiente y decide denunciar. Pero claro, un trabajador que ahora está en el despacho de un congresista que dice, o hablas, y si hablas, te puedes ir a la cárcel, ya no va a hablar. Sí, sin duda. Si uno tiene miedo de acabar preso, ya sea... Porque, ojo, la pena no es solamente para el medio, sino es para aquel que cometa difamación. En el camino, el entrevistado o la persona que otorgue la información al periodista también. Es que hay un vacío ahí, Mávila, porque si pensamos el caso de Christopher Acosta, cuando fue querellado por César Acuña, en el caso Plata como cancha, el juez de esa querella estableció que había fuentes que no se podían utilizar, ¿no? Básicamente, en sencillo, ¿no? Entonces, si es que nosotros como periodistas recogemos información de terceros, somos culpables, seguramente, según esta sentencia, pero también la persona que dio la información. Entonces, ¿qué pasaría con las fuentes de información que nos dan información anónima, que nos dan información, digamos, para presentar un caso? Ojo, la Fiscalía también está persiguiendo periodistas, ha pasado así con algunos periodistas del Foco, que están pidiendo revelar sus fuentes y revelar la información que han recibido para comenzar a hacer investigaciones. Y un periodista no puede jamás revelar su fuente. El señor Rodrigo Salazar Zimmerman, usted ha estado en el Congreso en varias oportunidades. Algunos creen que es congresista. Usted ahora me parece... Tengo un colchón en el Congreso. Mucho que se le ha visto ahí. Y se ha reunido, entre otros, con el presidente José Williams, que ha tenido declaraciones apaciguadoras hasta el punto de que ha dicho no podría decir si es una venganza contra los periodistas que han hecho cuestionamientos. No lo puede decir, ¿no? Pero sí es una venganza, Yo no puedo ni negarlo ni afirmarlo. Eso es su opinión, pero lo que importa es que el presidente del Congreso mismo parece tener dudas sobre la naturaleza y el objetivo real de esta ley.
¿Cómo lo ha percibido usted a él? Porque de él depende que se agende el tema y es posible que tenga influencia sobre los que puedan decidir una votación, ¿no? Sí, el Consejo de la Prensa Peruana, junto con la ANP, junto con el IPIS, se reunieron la semana pasada con el presidente del Congreso. Yo no estuve en esa reunión, estuvo María Eugenia Mome, la presidenta del Consejo. Lo que podríamos decir es que el presidente del Congreso tuvo a bien abrir esta ronda de reuniones con las bancadas que hemos tenido lunes, martes y miércoles. A él se le ha notado dialogante, abierto a discutir este problema de la ley Mordaza y en realidad, mal que bien, las bancadas se han reunido casi todas con nosotros, han estado prestas a escucharnos, muchas de ellas... Todas quiere decir cuál no. No hemos tenido, me parece, con el bloque magisterial. Algunas se han abierto hacia el final como Perú Libre, tuvimos una reunión ayer hacia el final, hacia mediados de la tarde. Que son los más duros, porque son ellos los que han propuesto esta los ley, más duros señor Gonza, ¿no? Son siempre los extremos, ¿no? Sí. Perú Libre y Renovación Popular, ¿no? Que nos han dicho o nos han dado a entender que no van a votar en contra, sino a favor, ¿no? Hemos tenido... y algo interesante acá que podemos recoger de las últimas reuniones es que varios congresistas votaron a favor en la primera votación por una especie de venganza contra los periodistas. Y nos lo decían así. Yo una vez vine al Congreso y me pusieron el micro en la cara. Me dijeron un adjetivo que no me gustaba. Dijeron algo sobre mi familia. Seguramente no está bien ese tipo de comportamientos. Pero la anécdota personal y la molestia personal con un periodista no puede hacer que uno vote a favor de una ley que perjudica a todo el país, ¿no? Vamos ahora a la ley que quiere imponer contenidos, que esa es otra norma que ustedes están tratando de impedir que se apruebe. La ley que impone una serie de contenidos a los medios, incluso los medios especializados, de contenidos, digamos, bajo la lectura de que hay que promover la cultura nacional, el folclore nacional, la música emergente y otros términos que no han quedado del todo claros. ¿Cómo marcha eso? Está aún, digamos, en discusión. Esperamos tener reuniones con algunas bancadas o congresistas al respecto. Yo creería que con lo que ha pasado la última semana, estos días, sobre la ley Mordaza, pueda, espero yo, hacer recular a algunos de los congresistas respecto a esta ley. ¿Cuál es el mayor peligro ahí, Rodrigo? Así como destacábamos en el otro caso, para la ciudadanía sobre todo, ¿no? Para efectos prácticos de lo que significa el impacto en la sociedad y el acceso Pensemos en la gente que escucha... O la libertad de elegir lo que quiera consumir. Sí. Pensemos en la gente que escucha RPP, ¿no? Estamos acá conversando sobre política, conversando sobre información, sobre periodismo. ¿En qué momento tendremos que poner un espacio para poner música autóctona? ¿Cierto? ¿Qué pasaría con la gente que escucha o sintoniza una radio de salsa, porque le gusta la salsa, y de pronto tiene que haber una interrupción para escuchar otro tipo de música? Sin deslucir la extraordinaria música peruana, ¿no? Que tenemos en Ayacucho. Y la falta de apoyo que reclaman los artistas. Hay muchos artistas que dicen que no hay apoyo a la industria, que algo se avanzó, por ejemplo, en el cine, pero que en la música están completamente abandonados. Totalmente abandonados. Es contraproducente y es hasta llamativo que quieran imponerle a los medios una cuota cuando el Estado no hace nada por los artistas, ¿no? Y pongamos un símil que puede ser un poco ya gracioso, pero ¿qué pasa si en una pizzería te obligan a poner comida peruana también? Tendrás pizza con ají y gallina, ¿no? O sea, ¿dónde queda la limitante? ¿Hacia dónde puedes estirar esta normativa de supuestamente promover la identidad nacional? Y también es cierto, conversaba hace un rato aquí en RPP, la gran mayoría de la música que se escucha en el Perú es música autóctona, es música nacional, ¿cierto? Lo que pasa es que en Lima a veces hay otro tipo de señales, pero eso no quiere decir que obliguen a un medio de comunicación a publicar o emitir otro contenido. Ahora, lo interesante de esto es que lo que viene después es la persecución. Tu medio de comunicación no has puesto el 30% del contenido nacional, te quitamos la licencia. De acuerdo. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual yo quisiera que nos explique de qué manera estas dos leyes afectan a la población. ¿Qué es lo que los ciudadanos dejarán de poder saber? ¿Qué limitaciones habrá en la programación de las radios, que no son musicales, sino son informativas, como es el caso de RPP, de la misma manera que se ven afectadas por las dos leyes de las que hemos hablado, la ley sobre contenidos y la ley sobre la difamación? Nos lo explicará el señor Salazar Zimmerman después de una breve pausa.
A las 8:51 continuamos nuestra conversación con Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, a quien le habíamos formulado una pregunta. Fernando Carvalho le había formulado la pregunta: ¿cómo afectan estas dos normas los derechos y las libertades de la ciudadanía? Sí, la norma, en principio, la norma de ley Mordaza, como comentaba hace un instante, lo que hace es evitar que la gente pueda recibir información respecto de los funcionarios públicos. Si un periodista puede irse preso o ser empapelado durante años por investigar un caso de corrupción, digamos el caso Orellana, ¿cómo hace la ciudadanía para saber que este señor es un delincuente? ¿No? ¿Cómo hace la ciudadanía para saber que el señor César Álvarez, exgobernador de Ancash, es un delincuente y no votar más por él, si es que los periodistas podemos irnos presos? La información en una democracia, quiero creer que el Perú aún es una democracia, esperemos, después de lo que ha pasado ayer. En una democracia la información debe ser libre. No puede haber una ley o un Estado que nos diga esto no se puede decir, o este periodista puede irse preso por investigar algo que le corresponde investigar. En el otro caso. En el caso de la ley de contenidos, uno tiene la libertad de poder escuchar la música que le dé la gana, ¿verdad? Si yo quiero escuchar, como comentábamos en la pausa, música en inglés, pones Radio Mágica. Escucha música en inglés. ¿Por qué tendría que ponerte música, digamos, autóctona en esa radio? Si uno quiere música nacional, si uno quiere música identitaria peruana, si era otra radio. Decíamos también en la pausa, tú decías, Mávila, ¿dónde queda Juan Diego Flores? Es peruano, pero él canta ópera, que quizás puede no ser peruana. Jean-Pierre Magnet es un músico de jazz que toca el saxo. El jazz no es una música originaria peruana. El reggaetón peruano. El reggaetón peruano, la salsa peruana. ¿La salsa es peruana? Puede que sí, puede que no. ¿No? ¿Dónde quedan esos límites borrosos de lo que viene a ser emergente, ¿no?, en el contenido musical? En la práctica, lo que sucedería para quienes pueden es dejar de escuchar la radio y descargar, seguramente a través de las plataformas virtuales donde no se puede bloquear nada, empezar a descargar la música que te gusta, que es un poco lo que ha venido ocurriendo. Pero también mencionábamos la falta de apoyo del Estado, que aquí las responsabilidades hay que saber identificarlas. Así es. Durante años los artistas peruanos de música, de cine, etcétera, se han quejado porque no tienen apoyo del Estado, particularmente del Ministerio de Cultura. ¿Por qué tenemos que ser los medios de comunicación nosotros los que tengamos que fomentar eso, cuando es el Estado quien debe hacerlo? Y sí hay fomento, debo decir, de radios y de medios nacionales respecto de cultura. Lo podemos ver en la televisión. Pero no puede ser impuesto. Nosotros tenemos producción cultural. Hay un programa de nuestra colega Patricia del Río todos los domingos sobre libros, y tenemos la serie Mi novela favorita de Mario Vargas Llosa de hace muchos años, de la misma manera que hemos invitado seguramente a todos los cantantes y a todos los artistas y a todos los intérpretes musicales que destacan. Es decir, hacemos lo que nos corresponde como difusión de lo que es la realidad nacional, cultura o no cultura, pero lo que no es apropiado es que nos obliguen con cuotas, ¿no? Quisiera saber, en el Consejo de la Prensa Peruana ustedes siguen con mucho detenimiento lo que pasa en otros países, particularmente de la región. Y respecto de la difamación, ¿cuál es la práctica judicial en otros países? Porque lo que vemos es que las dictaduras recurren a este tipo de leyes y ponen en la cárcel a periodistas. Lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, sabemos cuál es el régimen de la prensa en Cuba. Pero ¿qué pasa con otras democracias? ¿Por qué estamos tomando un camino anómalo y a contracorriente de la evolución de los países democráticos? Como comentaba el doctor Roberto Pereira en las entrevistas previas, en el programa antes del de ustedes, la tendencia a nivel regional, o sea, en América Latina, es a despenalizar los delitos contra el honor. Es decir, a pasarlos a la vía civil y que sea un pago, una multa, digamos, una multa económica. Pero los países que buscan perseguir a los periodistas, los países que buscan limitar la información libre, son justamente los que no son tan democráticos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, la semana pasada, en Guatemala, el gobierno mandó al cierre al diario El Periódico, ¿no? Su director fundador está preso. Rubén Zamora, ¿no? Rubén Zamora. Que es un destacadísimo periodista, sí, y de una tenacidad a su diario. Absoluta. Sí, sí. Y está preso. Y podemos ir a Venezuela, que es un ejemplo ya, digamos, extremo, pero Guatemala, podemos hablar también de otros países que han retirado la despenalización, que han despenalizado los delitos contra el honor, son Honduras, Argentina. En Argentina los programas políticos son de una libertad absoluta en lo que uno puede decir.
por supuesto, y esto quiero ser bien claro, nosotros no creemos como periodistas que debemos estar encima de la ley. Los periodistas no debemos tener un privilegio para decir lo que nos dé la gana. Sí creemos que la libertad de expresión tiene ciertos límites y el honor es uno de ellos. Responsabilidad. Responsabilidad, pero con autorregulación, no con autocensura. Nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana tenemos un tribunal de ética al que ustedes como RP están sujetos. El tribunal de ética lo que hace es dirimir conflictos éticos dentro del periodismo, ya sea rectificaciones, quejas, posibles difamaciones también. Y las resoluciones del tribunal deben ser cumplidas por los medios del Consejo de la Prensa Peruana. Es un tribunal autónomo e independiente. Y el mejor ejemplo que puedo dar de esto es que el presidente del tribunal es el señor Andrés Calderón, Sí. que el año pasado escribió un libro, Política versus Prensa, que fue duro con los medios de comunicación. Tenemos un presidente de un tribunal de ética que no es amigo de los medios. ¿Qué mejor ejemplo que eso para hablar acerca de la autorregulación, ¿no? Ahora, tú decías algo interesante, que en la imposición de contenidos, que es la otra norma, lo que hay es realmente una especie de amenaza para condicionar la renovación de la licencia. Esto choca con otra libertad, que es la libertad de empresa. Así es. Con el surgimiento incluso de la posibilidad. Mañana uno piensa en la alternativa de crear una radio o un canal YouTube. Esto alcanza también los medios virtuales, es decir... Alcanza los medios que utilizan el espectro público. Correcto, entonces radio y televisión. Y radio, ¿no? Radio y televisión. Que son los que más se ven y los que más se escuchan, definitivamente, ¿no? Entonces, el riesgo es que venga luego el MTC y te diga, Mávila, RPP, ustedes no han puesto el contenido que debieron haber puesto, se les quita la licencia. Claro, ya no operas. Ya no operas, te vas, cierras el kiosco. Y la inversión que hiciste Ahí quedó. quedó ahí. Ahí quedó. Ahora llama la atención que después de lo que hemos vivido y oído de Pedro Castillo, que donde no salieron estas leyes, salgan ahora con este gobierno diferente y con un Congreso que ha tomado la lección de lo que pasó con Castillo, de a dónde condujo esta prédica de crítica a la prensa y de fomentar una prensa que fuera favorable al gobierno, como la denominada prensa alternativa, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar ya de izquierdas o derechas. El gobierno de Pedro Castillo era de una izquierda conservadora que se tocaba en su extremo con la Renovación Popular. Dina Boluarte es una presidenta tampoco ni izquierda ni derecha, es una presidenta, medio marioneta, ¿no? Que está ahí haciéndole caso al Congreso. Pero pensemos en los ámbitos conservadores y liberales. El Congreso es profundamente conservador. Son pocos los liberales que están allí. Renovación Popular y Perú Libre se juntan en su intento de limitar el trabajo de la prensa. Entonces, no podemos decir que porque no está Pedro Castillo ya no se puede dar esto. Yo creo que se están poniendo incluso más duros y peores, ¿no? Esa es la sorpresa, ¿no? Que hubo una prédica hostil a la prensa independiente y crítica a lo largo de Pedro Castillo, pero no se atrevieron a sacar leyes de este tipo. Y ahora que ya no está Pedro Castillo y que se supone que hemos aprendido la lección de los gérmenes antidemocráticos, pues caemos en esto. Es que los ánimos están bastante, impulsados hacia ese camino, ¿no? ¿Por qué? El descarrilamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque sabemos ya que no hay ningún tipo de limitación para lo que puede hacer el Congreso y para lo que puede pasar en el Perú en ámbitos democráticos. Y esto de las leyes que hemos estado conversando de difamación, de contenidos, no se puede discutir fuera del contexto de la toma del TC, de la toma de la SUNEDU, de la toma ahora último de la Defensoría del Pueblo. Lo que se busca es limitar el acceso a ámbitos democráticos por parte de la ciudadanía. Y los medios son el siguiente paso. Felizmente tenemos una industria, unos periodistas, unos organismos que son súper sólidos, muy, muy sólidos. Nos juntamos todos, Colegio de Periodistas, Asociación Nacional de Periodistas, el IPIS, entre otros más, para poder hacer frente al embate. Y el Consejo de la Prensa Peruana, sin duda, para hacer embates a este tipo de normativas. Pero lo que hay acá, no tengo la menor duda, es un intento de combatir la democracia. Señor Salazar Zimerman, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones y por el esfuerzo que ha hecho usted y los otros dirigentes de las asociaciones que ha nombrado para impedir que pueda retroceder la libertad de prensa en el Perú y que los órganos de prensa se vean amenazados por leyes que desnaturalizan su función o que ponen trabas a su independencia, en perjuicio de los ciudadanos que tienen derecho a estar informados y de saber quién es quién en la política peruana, en vez de tener periodistas intimidados por la posibilidad de ir a la cárcel si dicen algo que no le gusta a algún señorcito poderoso. Muchas gracias, señor Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Encantado, Mávila Fernández. Director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Muy buenos días. 9:00 a.m, 9:01 ya. Vamos a los titulares de la hora y regresamos.